Hola. Hola, somos la Tejedora. Somos un colectivo que surgimos en Valencia durante el 2006, finalmente. No, 2005. Nos juntamos pues para pedir una subvención, realmente fue el inicio de todo el proyecto este de la Tejedora. Sí, porque había un intercambio con otras asociaciones, una de Portugal y otra de Polonia, a raíz de esto de Erasmus, ¿no? Y Sí, dijimos, vamos a hacer una exposición entre los tres. Era un proyecto del INJUVE, ¿verdad? Entonces fue la excusa para establecernos como asociación y empezar un poco a trabajar. Bueno, y también fue en parte eso y en parte porque tampoco había donde hacer nada, ¿no? Estábamos todos vinculados a la Facultad de Bellas Artes de aquí de Valencia y fue pues el punto de inicio donde nos conocimos y donde empezamos a establecer intereses comunes, ¿no? Estábamos todos terminando la carrera y entonces pues venía el vacío ese de a ver qué hacíamos y cómo nos planteábamos seguir trabajando en estos, en un contexto bastante complicado. Bastante difícil y donde no ves ni siquiera dónde exponer, ya empezando por ahí, ¿no? Entonces en un principio fue pues la excusa para seguir activos en el mundo de la producción del arte y el trabajo este. Y luego pues un poco también pues para seguir, para empezar, ¿no? Seguir lo que has hecho académico y empezar. Sí, mientras estás en la facultad es más fácil mantenerte estableciendo trabajos y haciendo cosas, pero una vez que terminas parece que es todo esto mucho más complicado. Empezamos a trabajar en Valencia, pero bueno, el primer proyecto que hicimos ya fue un proyecto internacional, que nos fuimos a Oporto. Y luego pues también una serie de proyectos de vídeo, ¿verdad? Que estuvieron a nivel internacional. Pero bueno, también somos muy de contexto local, ¿eh? Sí. Hemos tenido obra incluso muy local de Valencia. Que solo se puede entender en Valencia. Sí. También hemos tenido Bordilíneos que estuvo itinerando por Madrid, en Portugal en Portugal también estuvo. El proyecto este con Berlín. Después de ustedes, sí. La respuesta y la forma de ver la gente de nuestro trabajo pues ha sido muy distinto a lo largo de estos tiempos, ¿no? Porque, pero bastante aceptada. Sí, mucho, sí. Cuando empezamos, pues nosotros en la primera exposición que hicimos se llenó por completo. Que nos quedamos... Sí, nos quedamos flipados la gente pensaba que estábamos abriendo una sala de exposiciones, que estábamos abriendo un local y lo que habíamos hecho fue alquilar un bajo para hacer una exposición. Y esa exposición fue, bueno, un montón de gente. Ante la expectativa de, mira, se está abriendo un local. Que esa ha sido un poco también nuestra base, ¿no? Con los medios que tienes, hacer lo que puedas y no esperar a que te dejen este espacio, a que no sé qué. No, pues yo qué sé, eso. Alquilamos un espacio o una semana. De hecho, le íbamos a tener menos tiempo y lo alquilamos mucho más, ¿no? ¿Os acordáis? Sí. Es verdad que pasó de una semana hasta 2 o 3, ¿no? Sí, porque nos prorrogaron, nos hicieron una rebajita. Y sí, yo sí que veo recepción a estas cosas, que la gente está ávida de cosas. De hacer cosas. También hemos hecho proyectos que han intentado involucrar a la gente, no solo del medio del arte, entonces también ha sido un poco la aceptación de nuestra propuesta, ¿no? Las obras que hemos hecho en sí siempre han sido muy colaborativas, en el que la gente ha participado en ellas casi sin saber que es un proyecto de arte. Sí, muchas veces. Entonces eso ha hecho que haya proyectos en los que hemos grabado... ¿Cuántos hemos grabado en el Arte Reparte? 200 personas. 200 personas participando. Y en otro proyecto como el Rodete Més Gran del Món, donó pelo pues un montonazo de gente. Tenemos pelo para toda Valencia. Sí. Son propuestas que se disfrazaban de otra cosa, no de proyecto artístico, entonces era mucho más fácil involucrar a la gente. Claro. Los años estos de bonanza... que tampoco nos aprovechamos de nada, ¿no? Bueno, pues en el contexto valenciano el arte siempre ha estado en crisis. Sí. Y más el arte más... emergente. Sumergido. No, pero en estos últimos años nosotros nos damos cuenta de que el contexto del arte ha fugado de Valencia. Se han cerrado las galerías, los artistas que eran igual unos años mayores que nosotros se han ido ya. Valencia, sí. Y muchos de nuestra edad también. Muchos de nuestra edad se han ido también. Y colectivos los colectivos han ido desapareciendo. Porque se han ido también de Valencia. O sea... Entonces la situación ha cambiado de haber un momento de mucha asociación, de mucha actividad de este tipo, a otra vez estar en carencia, a otra vez a desaparecer. Sí, es verdad. Bueno, pues lo primero que si no hay contexto, que te lo hagas. Que te lo hagas, sí. Que aprovechéis mucho a la gente que tenéis alrededor, porque es muy difícil luego en la calle o fuera de la facultad encontrar a gente que tenga intereses comunes. Entonces es muy importante que esa gente que está ahora en clase contigo, pues hacer vínculos, ¿no? Ir estableciendo vínculos con ellos. Claro. Que nosotros hayamos surgido todo, haya surgido nuestra amistad y nuestra forma de trabajar. Somos una familia. Sí. Eso por un lado, y luego seguro que tenemos más recomendaciones.
Igual mejor no decirla. Sí, aprovechar mucho la facultad, de verdad. Yo creo que es un espacio con muchas carencias, pero también con muchas posibilidades, que luego se echan en falta, ¿eh? Lo mismo te echo de menos que te echo de más, Sí, ¿no? sí, eso es lo que tiene. Hay muchos medios, hay que Y darlos mucho, salida. y que ánimo porque se pueden hacer cosas, que no hace falta tener un mogollón de pasta, sí. ni tener super espacios. Ni estar aspirando a estar trabajando en una galería, ni estar aspirando a exponer en museos, sino que es... Lo cual está muy bien. Lo cual está muy bien, pero que, es muy difícil, que no puede ser el único objetivo ni el único fundamento del trabajo que se hace. Hay que intentar enseñar el trabajo y en seguir trabajando, pues eso, buscándose los medios. Mejor.